La palabra de Dios nos enseña, y creo que este versículo es muy conocido por muchos de nosotros, Santiago 1:22. Creo que muchos acá lo conocen. Si me acompañan en sus Biblias, por favor. Dice la Biblia: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es bastante fuerte lo que dice esta porción, porque como hemos visto, las preguntas eran: ¿te acuerdas de algo? Y luego si hiciste algo, ¿no? Es decir, oír, entender y luego hacer, ejecutar algo en nuestras vidas. La Biblia dice que eso es el camino de un cristiano. No podemos solamente oír, sino que tenemos que hacer, porque si no, ¿saben qué? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es fuerte, ¿no? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí pensamos que no tenemos nada que cambiar? Nada que cambiar, ¿ah? O sea, en pocas palabras somos perfectos. ¿Quién levanta su mano? Bien, nadie, eso sí lo esperaba al 100%. Bien, nadie levantó la mano. Entonces, si esto es cierto, debemos entender algo en nuestras vidas, en nuestro caminar, que la palabra de Dios tiene un propósito. Tiene muchos, porque nos podemos consolar por medio de la palabra de Dios cuando estamos tristes, podemos abrir un salmo que nos guste y podemos confortarnos ahí. Podemos aprender mucho, digamos, de muchas historias, pero tiene un propósito bien importante que creo que muchos lo conocemos y que es confrontarnos, es no dejarnos tranquilos en el buen sentido de la palabra. Es retarnos constantemente a ir como esa senda, como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas veces, a mí me ha pasado, probablemente a muchos de ustedes, colegio, universidad, trabajo, amigos, etcétera, uno ve, ya siendo creyente me refiero, ve una mala actitud, y aún siendo no creyente, ve una mala actitud de alguien y a uno le parece desagradable, digamos, ¿no? Como creyente uno ve, escucha una lisura, escucha una conversación que no es de Dios, digamos, y uno siente cierta incomodidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando frecuentamos a estas personas? ¿Qué pasa cuando se nos hace costumbre escuchar esto? La verdad es que lo normalizamos. Esa es la pura verdad. Y como les digo, puede ser en el colegio, puede ser en la universidad, porque hoy día vivimos en un mundo absolutamente pecaminoso y comenzamos a normalizar ciertas cosas. Y así somos. Venimos a la iglesia, muchas veces escuchamos la palabra que Dios tiene para nosotros, pero no hay ningún cambio en nuestro corazón no hay la intención de generar un cambio, ¿no? Muchas veces pensamos que el cambio va a venir milagrosamente del cielo y va a haber un trasplante de corazón. Por eso esta palabra la titulada Dame un corazón sensible. Porque hay una parte importante que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces si no recibimos un castigo o una consecuencia terrible por algún acto que hayamos hecho, no cambiamos. Simplemente no cambiamos. No hacemos nada para ser mejores con Dios. Ahora, el primer paso para lograr esto y para comenzar a entender y hacer es no poner excusas. Nuestro anciano Martín hace unos domingos compartía de esto. Debemos dejar de juzgar a quien está sirviendo a Dios. Y esto es una verdad. Mientras que redactaba esto, el Señor me hablaba con claridad de que esto es una realidad. Tal vez en algunos en mayor escala, en otros en menor escala, pero es una verdad. Tendemos a calificar a la gente, a clasificar a las personas. Y es un mal de todos los que estamos aquí. Y lo puedo decir con cierta certeza, de que todos adolecemos de esto. Debemos enfocarnos en nosotros, no en el otro. Este versículo también es sumamente famoso. Mateo 7, verso 3, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Somos muy rápidos para ver el error del otro, pero casi nunca para ver el nuestro. Nos acostumbramos a juzgar, a clasificar a las personas, como les digo, no, esto no me gusta, esta parte no me gusta, y uno desatiende el compartir, ¿no? Esta parte no me gusta mucho, así que mejor no la escucho. Esto sí, esto no me incomoda tanto, entonces lo escucho, ¿no? Y no es balanceado el mensaje que Dios nos quiere dar. No estamos tomando la porción completa, ¿no? El primer paso entonces, como les decía, es enfocarnos en nosotros mismos, es mirar nuestra propia condición, no la del otro, y venir con ansias a escuchar esas palabras que son finalmente medicina para nuestras almas. ¿Cuántos aquí se sienten necesitados, se sienten enfermos, que necesitan una cura? La palabra de Dios dice en Marcos 2, si me acompañan, versos 16 al 17. Y miren esta escena, ¿no? Los escribas y los fariseos, viéndole comer a Jesús con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál era el problema central de los fariseos? De estos religiosos que sabían las escrituras mejor que cualquiera de nosotros, de tapa a tapa, de memoria las podían recitar. Pero ¿cuál era su problema? Que se creían superiores al resto. Juzgaban a los publicanos y a los pecadores, los consideraban menos. ¿Se acuerdan de esa oración del fariseo y del publicano? Uno viene con toda humildad, ni siquiera podía levantar la mirada a Dios por la vergüenza que sentía de su pecado, de su enfermedad. Y el otro decía, gracias Señor, porque no soy como este hombre. Soy superior, soy muchísimo mejor. Jamás se enfocaron en sus propias faltas. Aún, imagínense, tenían el descaro de juzgar a Jesús por cómo se comportaba. Pero Jesús nos da la clave. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amados jóvenes, esto es una clave para nosotros. Debemos venir a la iglesia considerándonos enfermos, considerando que necesitamos una cura, que la prédica de hoy y de la semana pasada y la antepasada no fue una rutina simplemente, no fue un ejercicio natural que va a pasar todas las fines de semana, sino que es una cita con Dios, es un momento especial con Él. Mientras practicaba y releía la prédica, pensaba en esos momentos especiales que uno tiene con un ser querido. Nunca me voy a olvidar del día que me casé, nunca me voy a olvidar del día que nació Daniel, que nació Belén, nunca. Son momentos especiales, son momentos que uno atesora en su corazón. El momento que uno lo llaman para servir al Señor, momentos de gozo, de alegría, que se van a quedar grabados en nosotros. Y así deberíamos venir a la casa de Dios. No deberíamos de venir porque es una rutina, porque es un checklist y un check más en nuestra vida cristiana. Y no lo digo para afuera, lo digo para adentro primero, para mí primero. Nosotros estamos enfermos. No el que está parado acá, no el que dirige una alabanza, no el que está sirviendo. Nosotros, los que estamos sentados escuchando la porción que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos creemos sanos, amados hermanos, Jesús no va a poder sanar nada en nuestras vidas. No va a poder hacer nada. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a Nazaret? No pudo hacer mucho porque no creían en él. Porque decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son estos sus hermanos, sus hermanas? ¿Quién es este para venir a enseñarnos? Y muchas veces esa es nuestra actitud. Venimos a la casa de Dios y no nos parece algo que se dice, no nos parece algo que nos enseñan. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes, amados hermanos? Y esto es común en los creyentes. Yo no soy ajeno a esto y ustedes tampoco. A veces pasan los años y efectivamente el Señor nos ha limpiado de ciertas cosas, de ciertas maneras de hablar, de ciertas costumbres, pero no somos nadie para juzgar, porque en algún momento también lo hicimos. Que esto no nos ocurra, amados hermanos. Cuando venga una duda o un pensamiento acerca de alguien en nuestra congregación, y más aún de un siervo de Dios, entonces recordemos que nosotros somos los enfermos, no el que está al frente. Necesitamos al médico para ser sanados. Enfoquémonos en nosotros mismos, no seamos como los fariseos. Y es verdad, y acá me quiero sincerar, yo tengo varios frentes en mi vida. Es verdad, eso es una realidad. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo responsabilidades en la iglesia, tengo un montón de frentes que atacar. Pero eso no puede ser excusa para decir un sábado o un domingo o cualquier día que estamos en la iglesia, ¿sabes qué? Me puedo dar el derecho de no escuchar porque estoy cansado, porque estoy colapsado. Y nadie me entiende porque nadie hace como yo. Seguramente muchos pensamos así. Nadie es como yo he trabajado más que el resto, yo he hecho más que el resto, entonces me puedo tomar mi licencia de pararme, de hacer algo, de no escuchar. Y que en 45 minutos todo lo que Dios a gritos me quería decir, lo haya desechado, lo haya echado a la basura. Muchas veces era inevitable para mí en este fin de semana pensar que muchas veces he escuchado la palabra de Dios y no he retenido nada de lo que se predicó. Y es triste, pero es una verdad. Delante de Dios no puedo mentir, delante de Dios no puedo ocultar esa verdad. Y seguramente muchos de los que están escuchando esta palabra les ha pasado también. Han escuchado, pero no han escuchado en realidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús muchas veces decía, el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Por qué creen que lo decía? Todos tenemos oídos. ¿Por qué lo decía? Porque depende de nosotros. Depende del corazón con el que vengamos a la casa de Dios. Depende de la necesidad con la que busquemos a Dios. Y como le decía, por supuesto que hay responsabilidades.
tenemos muchas responsabilidades. Sin importar la edad, nadie es más que el otro. Todos tenemos quehaceres, todos tenemos cosas que hacer. Pero la pregunta acá y la reflexión acá es, ¿cómo estamos haciendo las cosas para el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con qué corazón hemos venido hoy aquí? ¿Hemos venido necesitados? ¿Hemos venido con hambre, con sed de su palabra? ¿Cómo hemos venido aquí? Y tal vez muchos ya tienen un tiempo, pero tal vez hay otros nuevos. Yo sé que hay una persona nueva acá porque le he invitado, Vivian, que trabaja conmigo. Y aunque seas nuevo y aunque tengas mucho tiempo, esto es indistinto. ¿Cómo has venido hoy a la casa de Dios? ¿Con qué corazón has venido? ¿Con qué estás expectante de lo que Dios te pueda decir? ¿O simplemente es un check más en tu vida? ¿Estamos queriendo, anhelando que el Señor nos diga algo? ¿O estamos excusándonos para no hacer nada o hacer muy poco, lo justo nada más, para sobrevivir nuestra vida cristiana y aparentar una vida cristiana? ¿Estamos dando todo de nosotros cuando nos toca servir en algo o es simplemente una rutina? Esas preguntas me las hice durante varios días después de ese fin de semana y eso motivó a que escriba esta palabra, esta porción. Yo no quiero ser así, quiero dejar de poner excusas, tengo que cambiar, tengo que hacer algo. No puedo pretender de que venga como ese maná y cambie mi corazón Dios y simplemente todo sea perfecto y me vuelva en un hombre de Dios, de oración, de lectura, un siervo. No, tengo que hacer algo. Y si me acompañan a Josué 1, versos 8 y 9, este también es una porción muy conocida. Estamos repasando cosas que todos o la mayoría conocemos de las Escrituras. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que todo nos salga bien? 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amados jóvenes, está clara la indicación. Hay algo que hacer. No todo brota naturalmente. No siempre nos provoca estar en la casa de Dios, servir, levantarte a las 6, hacer una cosa, hacer la otra. No siempre te provoca apagar lo que estás viendo y ponerte a leer, a escudriñar, a estudiar la Biblia. No siempre te provoca tirarte al suelo y de rodillas orar, pero lo tienes que hacer. Lo tenemos que hacer. Es el esfuerzo que Dios demanda de nosotros. Es lo que Dios le dijo a Josué y nos lo está diciendo hoy, en esta noche, a cada uno de nosotros. Hay que esforzarse. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que abstenerse, hay que meditar en lo que leemos y escuchamos de la palabra de Dios. Y acá venía un ejemplo práctico para muchos, sobre todo para los mayores, espero que no para los menores. Pero, por ejemplo, cuando uno va al médico, se hace un chequeo, tienes por ahí el colesterol alto o tienes el azúcar alta. A esa persona que le detectan ese diagnóstico, no quiere al día siguiente correr 30 kilómetros ni dejar de comer, quiere seguir su vida normal. Pero si esa persona es sensata, va a hacer dieta y va a tratar de hacer ejercicio, ¿no es cierto? Si es insensata, va a seguir viviendo así, no va a hacer caso a esa advertencia y después de unos 5 años sus órganos van a estar totalmente destruidos o van a estar mucho más afectados de lo que estaban 5 años atrás. Y ese es el ejemplo que les quería poner. Muchas veces no vamos a tener las ganas, muchas veces no va a brotar de nosotros querer hacer un cambio, pero lo tenemos que hacer. Porque ese diagnóstico, ese colesterol alto, esa azúcar alta, es la palabra de Dios que nos confronta todos los días. Y por eso tenemos que ser muy agradecidos con nuestra iglesia, porque casi todos los días de la semana hay una porción que está ahí para nosotros, un banquete para servirnos. No tenemos que ir al seguro y pagar un deducible para que nos hagan un escaneo. Es gratuito. La palabra de Dios, ese diagnóstico espiritual, es gratuito. Y lo tenemos todos los fines de semana, jóvenes. Entonces, hay que entender, hay una parte importante que hacer. Hay cambios que hacer en nuestra vida. La palabra de Dios no puede, desde ahora para adelante, venir por acá y salir por acá y que no haya un cambio. Aunque sea algo chico, pero poco a poco, hacer cambios en nuestra vida. Y muchos dirán, pero ¿sabes qué me pasa? Que yo escucho y no siento nada. No entiendo muchas veces. No me habló nada la palabra, no entiendo, me perdí, me distraje.
Si eso ocurrió, nuevamente, como les digo, amados hermanos, es muy probable que el predicador no sea el problema, sino que nosotros seamos el problema. No hemos prestado atención, no hemos dispuesto nuestro corazón. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí hemos orado para que el Señor nos hable esta noche? Con sinceridad. Gloria a Dios. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí están los valientes. Seis. Ya digamos el 10% de los que estamos aquí. Y esto no es una crítica contra nadie, porque todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas desde hoy. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que debe generar un cambio, que debe generar un ardor, que debe generar algo que nos incomode. Y ahora vamos a estudiar esta pequeña parábola, también muy conocida por muchos, es la parábola del sembrador. Y vamos a Mateo 13, por favor, si me acompañan, versos del 1 al 9. Y vamos a desarrollarla de una forma rápida. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, se ubican, ¿cuál es la escena? Jesús estaba en el mar, en una barca, porque había mucha gente y toda la gente en la orilla, como un auditorio al frente de Jesús. ¿No es cierto? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, y ahí viene la historia, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Otra parte, una segunda parte, cayó en pedregales, piedras, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Tercera parte, y una parte cayó entre espinos, entre espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y una cuarta parte dice, pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y acá está la clave, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice la Biblia que mucha gente lo escuchaba, ¿no? Mucha gente estaba al frente de la barca escuchando a Jesús. Hagámonos una pregunta simple. ¿Dónde estaba toda esa gente en su crucifixión? ¿Dónde estaba esa multitud? ¿Dónde estaban los 10 leprosos que fueron sanados? ¿Se acordarán? ¿No? ¿Dónde estaban sus discípulos que estuvieron día y noche durante 3 años con él? Solo Juan estuvo ahí. ¿Dónde estaban los 4.000 y luego 5.000 que fueron alimentados? Y dice varones, es decir, sumando mujeres y niños, 15.000, 20.000 personas. ¿Dónde estaban cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban los ciegos, los paralíticos, los mudos, los endemoniados? ¿Dónde estaban? Amados jóvenes, que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Que su palabra nos hable. ¿Queremos terminar así? Siendo NNs en la historia bíblica, en la historia de la humanidad. ¿O queremos tener un compromiso con Jesús? Queremos estar ahí. Queremos ser embajadores de su reino. Queremos servirlo, seguirlo, a pesar de todo. La mayoría de ellos no sabemos más en la historia bíblica, que eso no nos pase a nosotros, amados jóvenes. Y siguiendo con la parábola, ahora vamos con la explicación, porque Jesús, gracias a Dios, nos la explicó. Y Jesús nos enseñó que hay 4 tipos de tierra. La primera la explican en el versículo 19 de Mateo 13 también. Y vamos a leerlo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, y miren la clave, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, recuerdan que la historia decía que sale el sembrador, una cae junto al camino, vienen las aves y se la comen y se la llevan, ¿no es cierto? Ya, la explicación es que esta persona escuchó la palabra de Dios, tal vez vino por primera vez o era uno de esos de la orilla, le pareció lindo, escuchó, le gustó el ambiente, todo, pero no hubo profundidad, no dispuso su corazón a entender lo que Jesús le quería decir. Simplemente no hubo disposición, no hubo un compromiso. Y al haber, claramente, al haber tanta fragilidad, no hay un compromiso, no hay una solidez, viene el enemigo y se lleva así lo que Jesús quiso plantar. ¿Y saben qué es lo triste? Que esa palabra pudo haber cambiado para siempre la vida de esa persona, de ese joven o de esa persona. La segunda tierra, la explicó en los versos del 20 al 21. Dice la Biblia, y el que fue sembrado en pedregales, esto es piedras, ¿no? Imagínense piedras que cubren y la tierra está abajo, entonces no hay forma de que llegue a la tierra. Este es el que oye la palabra también y al momento la recibe con gozo, inclusive tiene un escalón más, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto lo podemos unir a lo que el Señor le decía a Josué, ¿no? Esta persona escuchó la palabra, nuevamente le gustó, qué lindo el ambiente, me gusta este ambiente, quiero venir de nuevo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, tropieza, no persevera, porque en este momento ya estás en territorio de Dios y el maligno va a poner su mira sobre ti y va a tratar por todos los medios de que no vengas. Te vas a enfermar, se va a enfermar alguien de tu familia, te va a faltar algún recurso, no vas a poder venir, algo va a pasar. Pero se los trato de decir para que sepan que cuando venga es eso. Y no es casualidad, es eso, es un ataque frontal contra que tú le entregues tu vida a Cristo. Y esto es lo que le pasa a esta persona. Este joven escucha, se emociona, le gusta, pero no hay profundidad. No se esforzó lo suficiente, no confió lo suficiente en Dios. Y se va. Lo molestan por ahí en el trabajo, en el colegio, y se va. La tercera tierra la explica en el verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra también, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, sin fruto. Esta persona también escucha la palabra, también le gusta el ambiente, también le parece todo lindo, pero el mundo le gana. Su corazón no está todavía comprometido, no tiene ese compromiso, no tiene ese esfuerzo. La Biblia nos dice constantemente, amados jóvenes, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos habla de esfuerzo, nos habla de perseverancia. Cuando las cosas se ponen difíciles no es fácil permanecer, no es fácil. Y por eso el Señor te dice 365 veces, como siempre nos dice, no temas, yo estoy contigo. Yo voy a estar ahí contigo siempre, en todo momento. No tengas miedo. Sigue, persevera, soporta el mal momento. El mundo siempre ha estado ahí para distraernos y siempre va a estar hasta que no estemos acá. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y acá voy a volver un poco a lo que decía al principio, ¿se acuerdan? Le decía a veces en el trabajo, uno entra y uno escucha algo feo y dice, no me gusta, se incomoda, pero esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y comenzamos a normalizar esa lisura o ese maltrato hacia una persona, que molestan a una persona, insultan a alguien o hablan mal de alguien, o no quiero poner más ejemplos porque ustedes los conocen. Y yo les pregunto, si sabemos esto, sabemos que el ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, ¿qué creen que debemos hacer en nuestro corazón cuando se levante un deseo? Porque se va a levantar. Algún día nos va a tocar ir a un compromiso de un familiar o de un amigo de mucho tiempo o en el trabajo, y a veces uno ve ciertas cosas y nos puede atraer eso al corazón. Pero ¿qué debemos hacer? El problema no es que nos atraiga, que haya una atracción natural a algo pecaminoso. El problema es que no luchemos contra eso. Es que no le pidamos ayuda al Señor, que no nos esforcemos para luchar y abstenernos de eso. Finalmente, hay una buena tierra y esa es la esperanza que todos tenemos. No todo es malo. Hay una tierra buena, un hombre, una mujer, un joven, una joven que sí persevera, que sí lucha, que sí soporta los ataques del maligno. Y está en el verso 23 la explicación. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, miren la clave, y entiende la palabra. ¿Se acuerdan los anteriores? Oye, pero no le entiende, dijo la primera tierra. Este la oye y le entiende. Y no se queda ahí, sino que da fruto, ejecuta, hace algo con su vida. Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está la clave, oír y entender. Y acá les quiero poner, porque muchos están en edad académica, un ejemplo natural. Si un profesor les pone una fórmula recontra tranca, recontra difícil, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen varias opciones, ¿no? Pero una opción es no hacer nada y no aprender, pero los diligentes seguramente van a querer aprender. ¿Y qué tendrían que hacer? Preguntar, profe, no entiendo, repítemelo 10 veces, practicar, tratar con bastantes variables, tratar de llegar a varios resultados, ejercitarse en esa fórmula hasta que uno se haga uno con esa fórmula y la sepa aplicar perfectamente. ¿No es cierto? Lo mismo con una historia o con cualquier materia, con lenguaje. Yo soy muy malo para castellano, pero tenía que estudiarlo, ¿no? Y tenía que repasar y tenía que esforzarme porque si no, no iba a pasar mis cursos.
Y en eso que nos parece tan lógico en lo natural, ¿cómo no aplicarlo en lo espiritual? Si nosotros estamos escuchando hoy día la palabra y no entendemos algo, tenemos mucha gente acá que nos puede explicar. Tenemos muchos líderes, tenemos una iglesia absolutamente cercana, con líderes cercanos que siempre nos van a atender la llamada. No hay excusas, en pocas palabras. Perdónenme, pero no tenemos excusa para escuchar y que salga, que entre por un oído y salga por el otro. Algo Dios nos quiere decir. ¿Y saben qué? A cada uno de nosotros nos quiere decir algo distinto. Esta porción no necesariamente es exactamente igual para Andy que para Gabriela o para Vasco. Cada uno tiene un momento distinto, una edad distinta, todo distinto. Y Dios nos quiere decir algo distinto en la etapa de la vida en que estamos. Así que tenemos que tratar de asimilar eso que se nos está diciendo y conectarlo con nuestra vida, con nuestro día a día. ¿A qué se puede referir esa mala tierra? ¿Me he comportado como esa mala tierra? ¿El mundo me está ganando en algún momento? Y estoy poniendo ejemplos nada más de lo que hemos repasado, ¿no? Cuando me molestan en el trabajo, en la oficina o en el colegio, doy un paso para atrás, niego a Jesús, escondo mi Biblia, dejo de orar. Pensemos en nuestro día a día. Esa es la única forma de oír y entender para finalmente hacer, ejecutar lo que Dios quiere que cambiemos. Amados jóvenes, creo que esto es conocido por muchos también, pero voy a hacer algunos ejemplos rápidos de personajes bíblicos. No vamos a ir por temas de tiempo, pero ¿algunos se acuerdan de Josías, el rey Josías? ¿Qué hizo Josías? Dice la Biblia que él tenía 8 años cuando comenzó a liderar. Una locura, ¿no? Santiago, digamos, y era rey de una nación. Pasó el tiempo y ¿qué pasó? Pasó algo increíble, ¿no? Y muy triste a la vez. Los sacerdotes que todavía ministraban en el templo habían dejado olvidadas las leyes de Dios y estaba empolvándose ahí el libro de la ley, nadie lo leía durante años, al rey nadie se lo había repasado cuando era una norma, una ley, y encuentran este libro y se lo traen y se lo leen al rey. ¿Y qué hace el rey? ¿Se acuerdan? Rasga sus vestiduras y no solamente oye lo que está escrito en la ley, sino que lo entiende, lo digiere y se sabe pecador, se confronta, la Biblia lo reta, se queda ahí nomás y se va a dormir, llama a toda la nación para que toda la nación escuche la ley de Dios. ¿Se quedó ahí? No, destrozó todos los ídolos de Judá, limpió el templo, ordenó la casa de Dios, puso ofrendas para que se restituya el servicio en la casa de Dios. Hizo una serie de reformas, celebró la Pascua después de muchísimos años y la hizo espectacularmente, como para Dios. Vemos un ejemplo clarísimo de alguien que escuchó la palabra de Dios, la entendió porque buscó entenderla, porque tenía una tierra lista, preparó su tierra para entenderla. Como hemos leído en esa cuarta tierra, nosotros somos el problema, nosotros somos los enfermos, nosotros tenemos que preparar la tierra. La preparó y ejecutó. Hizo todos los cambios que tenía que hacer en su vida. David. Vemos a un David en un momento de su vida caer con Betsabé. Muchos conocen esta historia. Se pone terco durante un tiempo o no entiende durante un tiempo, pero cuando viene el profeta y es confrontado, ¿qué hace David? Se arrepiente, se humilla delante de Dios, se avergüenza de su pecado. Y podemos ver también una ejecución de un cambio, porque dice la Biblia que cuando él era viejo, estaba con frío, ya nada lo podía abrigar, y le consiguen a la joven más bella de toda la nación para que lo abrigue. Y dice la Biblia que no está con ella. Había habido un cambio en el corazón de David. La palabra de Dios hizo un efecto. No entró por un oído y salió por el otro. Después de años se ve el fruto de esa palabra compartida por el profeta, valientemente contra el rey que le podía haber cortado la cabeza. Esther, para las mujeres también tienen su ejemplo, por supuesto, en esta noche. Esther sabía, había un protocolo, una norma. Nadie puede entrar a ver al rey si no es con la autorización. ¿Y ella qué dijo? Voy a entrar. Oren por mí, ayunemos, acompáñenme en esta oración, que sea poderosa para que Dios nos escuche. Y si perezco, si tengo que morir, moriré. Si perezco, que perezca. Qué increíble. Ella escuchó la reprensión, escuchó la advertencia. El pueblo de Dios estaba en peligro y esta mujer no valoró su vida, la estimó como nada, como decía Pablo, por basura, tiró todo
para hacer la voluntad de Dios, para cumplir lo que Dios quería. Y lo hizo, lo ejecutó. Y por supuesto Dios la respaldó. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amados jóvenes, esa es la clave. Si no conocemos las escrituras, estamos muertos. Muertos. No hay opción. Jesús no quiere que vivamos una vida mediocre, un caminar mediocre. Él quiere que vayamos en ascenso. Mas la senda de los justos, todos conocemos esto también, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos ir en ascenso, amados jóvenes. Empezamos esta prédica, bueno, el título es Dame un corazón sensible. Y le ponía ese título porque es lo que necesitamos y es lo que de verdad creo que tenemos que pedirle al Señor en esta noche, que nos dé un corazón sensible para escucharlo, ya sea en la iglesia, en una prédica, en una alabanza o en el día a día. El otro día conversaba, hace 2 días conversaba, 3, con un compañero de trabajo, que es un proveedor de nosotros en la empresa, y me decía, oye, él estuvo en Brasil primero, luego en Colombia trabajando y luego se vino para el Perú. Y él me decía, yo no estaba muy seguro si venirme al Perú era la decisión correcta. Pero ¿saben lo que pasó? Él llega en diciembre al Perú, a una empresa peruana, y esta empresa le ofrece seguro, ¿no? Y no solamente le ofrece seguro para él y su familia, sino para sus padres. Asegura a su padre que ya era jubilado y que no tenía seguro, y en febrero su padre se hace un scanning completo y tenía cáncer, pero en una etapa todavía tratable. Yo lo escuchaba y le decía, pero no voy a decir, pero lo escuchaba y le decía, compadre, ¿no te das cuenta que es Dios? ¿No te das cuenta que es Dios que te ha traído acá para salvar la vida de tu padre? Y a veces estamos ciegos, no nos damos cuenta de lo que Dios hace. Y le estoy hablando a una persona no creyente, jóvenes, muchísimo más con cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas no hace Dios en nuestro día a día para salvarnos, para librarnos de ese mal camino? Es cuestión de preparar esa tierra, ser como esa cuarta tierra, preparar, disponer nuestro corazón, venir a la casa de Dios con ansia, sabiéndonos enfermos, con necesidad. Pero es lo que siento que Dios quiere que entendamos hoy con claridad, que haya un cambio en nuestras vidas, que le podamos pedir al Señor, Señor, dame un corazón sensible, quiero verte, quiero escucharte, con las experiencias de otras personas, con tu palabra, con la alabanza. Quiero que me hables constantemente. Hoy quiero, jóvenes, que la palabra de Dios hable por sí misma. Que lo que hemos leído de su palabra sea ese fuego que nos hable, que nos purifique, que nos limpie. Que no seamos como ese 75% de tierras, 3 de 4, ¿no? Sino que seamos como ese remanente fiel, que preparemos nuestra tierra, que no pongamos excusas, no, es que no entendí, es que no me habló, no sentí nada. Saben, el caminar no es emocional, no es de sentimientos, es de verdades, de convicciones. Como le decía, este diagnóstico de colesterol, de azúcar, de lo que quieran llamarlo. Nadie quiere salir a correr 40 minutos y matarse ahí o dejar de comer, pero lo tenemos que hacer. Y eso debe ser la palabra de Dios para nosotros, debe ser un diagnóstico de cómo estamos, sábado a sábado, domingo a domingo, día a día. Nos estamos jugando la salvación, jóvenes, la vida eterna con Jesucristo. Nada más y nada menos que eso. Él ha sido paciente con nosotros y conociéndolo, probablemente siga siendo paciente, pero envía su palabra para movernos, para sacudirnos, para cambiarnos. Seamos hoy ese pueblo fiel, no seamos como Saúl, que recibió advertencia tras advertencia, le decían, haz esto, no lo hacía, y era todavía insolente con Samuel. Samuel le dice, voy a parafrasear nada más, le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Saúl, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Presta atención, prestemos atención, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Para el Señor obedecer lo poco o mucho que entendemos, y nuevamente para los que tal vez vienen por primera vez o van viniendo recién a la iglesia hace unas pocas semanas, Dios no te demanda grandes saltos, te demanda un poquito. Eso que entiendes, eso que te habló al corazón, ejecútalo, cámbialo y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. No seamos como Acab, tuvo 1001 advertencias. ¿Cuál fue su fin, jóvenes? No seamos como Sedequías, este último rey de Judá,
que fue advertido, advertido, advertido. Y aún cuando vino a mí me sorprende esa historia, aún cuando vino el juicio de Dios, Dios le dijo, ríndete, sométete a Nabucodonosor y te va a ir bien. Ni siquiera eso pudo hacerlo. Su fin fue tristísimo. Hoy, jóvenes, es nuestra oportunidad. Hoy es el día de elegir bien. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de prestar atención, de encontrar lo que Dios nos quiere decir. Y no solo dejarlo ahí, sino hacer los cambios que necesitamos hacer los ajustes que necesitamos hacer. ¿Te encanta la música? Deja de escucharla. ¿Te encantan las películas o te mueven algo? Córtate la suscripción a Netflix o a lo que tengas. Córtalo. Mejor te es entrar sin una mano, sin un ojo, que no entrar. Conocemos las escrituras. ¿Qué nos limita a hacer las cosas? Y lo digo para mí. ¿Qué me limita a mí a cambiar? El Señor nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, joven, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Salmos 95, versos 6 al 8. El Señor está ahí, para ti, para mí. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, porque nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y miren lo que dicen, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios nos hable, jóvenes, jóvenes, grandes, chicos, todos, porque la palabra de Dios es para todos, que nos guíe a hacer esos cambios. Y esto no para aquí, empieza hoy, pero mañana continúa a las 10:30. Y pasado también en la reunión de las chicas los lunes, y los martes, y los miércoles, y todos los días, hasta que Él venga por nosotros o nosotros vamos hacia Él.